Érase una vez una bruja que anhelaba la eterna juventud. Impulsada por su vanidad y su desesperación por detener la incesante marcha del tiempo, ideó un plan horrible. La bruja se aventuró en el bosque antiguo con la intención de llevar a cabo su terrible diseño. Su otrora hermoso rostro ahora estaba grabado por las crueles líneas de edad y buscó recuperar su juventud perdida. Haciendo uso de sus habilidades mágicas, la bruja colocó una trampa en el desierto, una trampa dirigida a niños inocentes y desprevenidos. Cada niño que tropezara con la puerta fantasma simplemente desaparecería, sin dejar rastro ni señal de lo que había ocurrido. La bruja atraería a una menor de regreso a su cabaña, una estructura modesta frente a árboles nudosos y raíces más nudosas. Cada niño, una vez a su alcance, sería atado con cadenas encantadas, impidiendo escapar o cualquier intento de frustrar sus nefastos planes. La bruja luego alimentaría a los inocentes con elixires extraños y asquerosos, en un intento de imbuirlos de la longevidad inhumana que tanto deseaba. La curiosidad y el horror ardían en las mentes de sus pequeños cautivos. Su captor los alimentó con brebajes desconocidos, robados de un mundo que se negó a notar su ausencia. Con el tiempo, los elixires de la bruja convirtieron a sus víctimas en espectros reducidos, retorcidos por los efectos agonizantes de su oscura hechicería. La juventud eludió a la bruja, apenas fuera de su alcance pero tentadoramente cerca. El miedo y el dolor que infligió a los niños habían sido en vano, y solo sirvieron para distanciarla de su fin deseado. La bruja estaba cada vez más consumida por la desesperación y la rabia. Prometió continuar con su vil esclavitud, incesante en su búsqueda del elixir que prometía la eterna juventud. La bruja se alimentó de su propia creación de desesperación y agonía, arremetiendo contra su reflejo frágil y marchito. El elixir le prometió su eterna juventud, pero fue una promesa que no cumplió. En un cruel giro del destino, la búsqueda de la eterna juventud por parte de la bruja la sumió en el abismo de la vejez interminable. La espantosa verdad de que su elixir no le ofrecía liberación se volvió cada vez más clara y tortuosa. Sin embargo, sin ojos juveniles, se volvió eternamente vieja y marchita, y el conocimiento y la inteligencia florecieron con su edad mientras la belleza se marchitaba. Su juventud desapareció hace mucho tiempo, la belleza que alguna vez fue suya se desvaneció. Afectada por la comprensión de su ceguera ante lo que realmente importaba, la bruja vivió sus días, un símbolo de esperanza perdida y vanidad desenfrenada. Los niños, una vez atrapados, fueron liberados de la prisión del hechizo de la bruja, pero quedaron marcados para siempre por el tormento de su terrible experiencia. El bosque fue testigo de esta historia de horror. Hoy, los restos de la apartada cabaña de la bruja sirven como un escalofriante recordatorio de la pesadilla que se desarrolló. El bosque, siempre vigilante, vigila este lugar de abatimiento y tragedia. Desde el anochecer hasta el amanecer, las sombras rondan el suelo, un eco de la crueldad llevada dentro de los muros de la cabaña. Los niños se mantienen alejados de la vivienda legendaria, ya que su presencia se esconde bajo la alfombra del folclore y los cuentos de advertencia. La persecución de la bruja había sido su máxima locura, infligiendo repercusiones devastadoras a aquellos a quienes había tratado de manipular y utilizar. Temía más la mano del tiempo que la muerte y, al hacerlo, había dado vida al espantoso espectro de sus acciones. El ciclo de la vida continúa sin vacilar. El bosque, resistente y vigilante, sigue siendo el testigo silencioso de la trágica historia. Pero los ecos de la devastación de la bruja resuenan en todo el país, lo que le da a su historia una inmortalidad aterradora. Aunque la esquiva búsqueda de la eterna juventud había evadido a la bruja, la historia de sus nefastos planes y su posterior caída persistió. Entretejida de miedo, sufrimiento y arrepentimientos, su historia perduró y perpetuó un ciclo interminable de tragedias y recuerdos conmovedores. Envuelta por la oscuridad y la desesperación, su historia quedó grabada en los pliegues del tiempo, recordada nada menos que por aquellos que habían sobrevivido a su reinado de terror. Siguieron siendo el leitmotiv de su historia, susurrando el nombre de la bruja en tonos de horror y desdén. Se advierte a los niños que se mantengan alejados del bosque, donde se encuentran las ruinas de piedra de su cabaña como un sombrío testimonio de sus crímenes. Las voces de los niños que componen murmullos escalofriantes transmiten la tradición de la bruja que una vez caminó entre ellos, ahora apenas persiste en cuentos espeluznantes y aprensión persistente. La historia de la bruja que tenía sed de belleza eterna, y perseguía implacablemente los sueños de su juventud sirve como un sombrío recordatorio de los letales adornos de la vanidad. Envuelta en sus propios sudarios de caos, la bruja soportó la tortura interminable de su cuerpo envejecido, destrozando sus fugaces sueños de belleza infinita. Algunas verdades son demasiado duraderas para marchitarse bajo el suave abrazo del tiempo. Los inquietantes restos de la cabaña olvidada, y los siniestros susurros arrastrados por las cálidas ráfagas de la noche continúan impulsando los recuerdos de la desafortunada búsqueda de la juventud por parte de la bruja. Las sombras del bosque susurraron la historia de la bella bruja cuyo anhelo de eterna juventud condujo a una espiral de actos cobardes. Su historia fue la triste sinfonía de una vida consumida por la vanidad y la desesperación, un triste recordatorio de la destrucción destrozada por el deseo desenfrenado. Aunque el cuento de la bruja recuerda a una época pasada, la historia todavía vive en los duraderos susurros del viento.
La innegable verdad de su historia todavía resuena en los anales del tiempo, y continúa provocando miedo y aprensión entre aquellos que se topan con las sucias y decrépitas ruinas de su morada. A medida que la oscuridad invade, convergen una vez más los portadores del cuento de los que sobrevivieron. Cuentan la historia de la bruja, alguna vez hermosa, ahora empañada por el toque escarpado del tiempo, y de los niños que quedaron atrapados en su red de engaño, soportando un tormento indescriptible. La bruja, un faro alguna vez radiante de belleza indómita, ahora era una figura desamparada condenada a la edad y al tiempo. Su piel suave fue reemplazada por un rostro desgastado, y sus relucientes mechones tejidos con hilos de plata. A medida que se acercaba la carga de su mortalidad, la voluntad de la bruja de luchar contra la marea del tiempo decayó. La empatía era un concepto olvidado, oscurecido por el deseo omnipresente de congelar el tortuoso paso del tiempo. Al enfrentar su fin, la bruja no se encontró en posesión de la eterna juventud, sino en la condena de su retorcida búsqueda de la belleza, dejándola frágil y vieja, sus habilidades mágicas inutilizadas por los años incesantes y avanzados. Envuelta en la oscuridad de la desesperación, la bruja dio su último suspiro, con el corazón cargado de arrepentimiento y deseos incumplidos. A medida que el tiempo se la llevaba, también su historia y sus implacables campanadas persistían como oda a las innumerables vidas que había marcado y alterado para siempre. La desafortunada búsqueda de la eterna juventud de la bruja encontró su perdición en su propia creación. Había conjurado el elixir que le daría una longevidad inhumana, pero abandonada por el tiempo, seguía siendo eternamente vieja, una apariencia grotesca de lo que era antes. A medida que los vientos proyectaban la historia de la bruja por todas partes, surgió una lección resonante, un oscuro reflejo de su vanidad eterna y las consecuencias que provocó. Porque se dice que dentro de los bosques sagrados del bosque, los ecos de su historia soportan un silencio eterno.